Muy buenos días. Nuevamente les habla Elías Guardia Villa, médico veterinario, zootecnista, especialista en producción bovina tropical. Y vamos a continuar hablando entonces de este importante tema de manejo eficiente de praderas. Entonces tenemos para el día de hoy la continuidad del programa de manejo correcto de potreros, dependiendo de los periodos de ocupación, periodos de descanso, áreas de potreros y número de potreros. Entonces, continuando con ese orden de ideas, vamos a determinar y vamos a trabajar el día de hoy en esta partecita que es fundamental y complemento de lo que llevamos. Y es la determinación de los aforos de pradera y de esos resultados. No vamos a trabajar el día de hoy de la manera de realizar el aforo, no, vamos a hablar de los resultados. Entonces vamos a trabajar sobre esta tabla que tenemos, pero antes de mirar la tabla vamos a ver las convenciones que tenemos en esta tablita. Empecemos. El forraje verde expresado en gramos por metro cuadrado día, es decir, es el resultado que tenemos después de la realización del aforo. Foros tomados con 1 metro cuadrado, con el sistema de los tubitos, de las tablas, donde podamos determinar la producción de forraje verde por metro cuadrado. Importante en esta parte porque encuentro muchos problemas a la hora de realizar el procedimiento en campo, y es que se deben de respetar la condición de oferta forrajera que realmente tenemos en el potrero. Es decir, yo no tengo vacas que coman contra el ras del suelo. Entonces hay que respetar la altura de entrada al potrero y la altura de salida de los animales en el potrero, dependiendo de la especie forrajera de la cual estemos hablando. Es decir, no vamos a encontrar alturas iguales para el tema de las braquiarias, no van a ser exactamente iguales para el tema de los panicum máximo. ¿Ya? No van a ser iguales para las praderas, para las sabanas nativas que tenemos o que encontramos también en nuestro territorio. Entonces es importantísimo para no incurrir en el error de nosotros mismos, contarnos mentiras y de hacer cálculos erróneos cuando yo hago aforos y no respeto la altura, sobre todo la altura a la cual se considera que consumen el forraje nuestros animales. Entonces, importantísimo para que todo el trabajo nos quede bien, este primer forraje verde en gramos por metro cuadrado por día, que quede muy bien realizado esta medición, esta evaluación. Número 2, tenemos el forraje verde en gramos por hectárea por pastoreo, es decir, sencillamente es el resultado anterior a lo que le vamos a hacer, sencillamente multiplicar por 10.000 metros cuadrados que tiene una hectárea, ¿cierto? Es lo que vamos a ver en esta segunda columna que vamos a ver enseguida en nuestra tablita. Posteriormente determinamos forraje verde en kilogramos por hectárea por pastoreo, que es prácticamente lo mismo, sencillamente lo que hicimos fue cambiar y pasar de gramos a kilogramos, ¿cierto? Por efectos de manejo y de facilidad de nuestros cálculos, hicimos el cambio de gramos a kilogramos, y es lo que tenemos en la tercera columna. Determinamos una NP, o sea, número de pastoreos, ¿cierto? Ahorita lo vamos a explicar, este número de pastoreos depende entonces también, otra vez, no hay una regla de oro para número de pastoreos, ni siquiera en una subregión, ni siquiera en un departamento. Entonces no hay una norma generalidad que la podamos tomar como regla, sino que sencillamente aquí vamos a hacer algunas apreciaciones y algunas consideraciones básicas para esta determinación. Pero ojo, es importante tener en cuenta que hay muchas variaciones dependiendo de los manejos
propios de cada uno de los productores en particular. Muy bien, número 5, entonces llegamos a la determinación del forraje verde en kilogramos por hectárea, pero ya durante el año, ¿cierto? En el momento en que yo hago la multiplicación de mi oferta que tengo en cada uno de mis pastoreos por el número de pastoreos que voy a realizar, pues voy a poder hacer el cálculo de cuál es mi oferta de forraje verde para el año completo. Y finalmente voy a cambiar la convención y voy a dejar de hablar de forraje verde para determinar la materia seca, que es finalmente la medida que en realidad me interesa, más allá de que los cálculos se hagan en primera instancia en términos de forraje verde. Realmente lo que me interesa, lo que comen mis animales para la actividad que sea, para la producción de carne o para la producción de leche, en realidad lo que nos interesa es la determinación de la materia seca por hectárea por año de nuestro predio, ¿cierto? Hay unas consideraciones aquí en la partecita inferior, nos vamos a trasladar ahorita aquí, hay unas consideraciones generales que son también bien importantes analizarlas antes de mirar la tabla, y es lo siguiente. La materia seca, vuelvo y les digo, la materia seca que encontramos en el forraje, para nuestro caso siempre vamos a hablar de un promedio de un 20%, ¿cierto? Promedio de un 20%, considerando que podemos tener variaciones entre un 20, un 25, un 27%, dependiendo de la especie forrajera de la cual estemos hablando, dependiendo de las condiciones de los suelos, de las condiciones edáficas de los suelos y dependiendo de los regímenes climáticos de cada una de las regiones de las cuales estemos hablando en nuestro país. Concomitantemente, entonces, pues con esta determinación de la materia seca, está la humedad que vamos a encontrar para obtener el 100% del valor del peso de la pastura. Entonces, consideramos un 80%, que puede ser una variación entre un 75, 77, hasta un 80%. Incluso en algunas, para algunas puede ser inclusive menos perdón, puede ser superior al 80%, dependiendo del tipo de gramíneas que estamos hablando. En el trópico alto encontramos gramíneas que pueden tener humedades superiores al 80%. Vamos a determinar el número de pastoreos. El número de pastoreos, mire, hicimos un cálculo para nuestro territorio de 10 pastoreos. ¿Cómo determinamos este número de 10 pastoreos? Teniendo en cuenta que pueden haber variaciones entre 7 y 10. Consideramos que pueden haber variaciones entre 7 y 10. Todo depende de la oferta forrajera, todo depende de la duración de nuestro periodo de invierno y de nuestro periodo de verano. Hay diferencias significativas, inclusive dentro de una misma subregión, de un mismo departamento, encontramos diferencias significativas entre municipios y municipios. Entonces, aquí volvemos a insistir, no hay reglas universales ni válidas para todo el territorio, sino que hay que ajustarnos a las condiciones propias de nuestro entorno. Nosotros hicimos el cálculo de que podíamos hacer, teniendo en cuenta la tabla anterior, las tablas anteriores donde decíamos que íbamos a hacer periodos de descanso de 30 días, dijimos o pensamos que es conveniente, que sería adecuado, que sería muy satisfactorio llegar y pensar que tenemos durante los meses del invierno, durante el tiempo en que tenemos lluvias, podemos tener un pastoreo en el mes. Eso nos daría el equivalente a tener 8 pastoreos, y durante los 4 meses del verano, este verano comprendido realmente entre los meses de diciembre, enero, febrero y marzo, que se puede extender hasta mediados del mes de abril, solamente 2 pastoreos. Entonces, vuelvo y repito, no hay reglas de oro, no hay reglas universales para determinar, porque las condiciones climáticas para todos los territorios no son iguales. Aquí hacemos la referencia básicamente a la parte del Bajo Cauca antioqueño y la parte
la parte sur del departamento de Córdoba, que es el territorio donde realizamos básicamente nuestra intervención y podríamos decir en términos generales que si hiciéramos un buen manejo de praderas, podríamos hablar de realizar entonces 10 pastoreos en el año. Vamos a mirar entonces ahora sí lo que corresponde a la tabla. Vamos a mirar la tabla, ya hicimos la descripción. Y entonces mire, verá lo que vamos a encontrar. El consecutivo, encontramos entonces en primera instancia el forraje verde en gramos por metro cuadrado por día, ¿cierto? Gramos, es esta columna que vendría siendo el resultado de nuestro aforo, el aforo que realizamos, teniendo en cuenta, vuelvo y repito, la consideración de respetar los periodos de ocupación, perdón, la altura de entrada y la altura, y sobre todo la altura de salida, ¿cierto? Nuestros animales no comen a ras de piso y a veces nos encontramos técnicos realizando aforos y realizando cortes por donde no es conveniente, donde no es correcto realizarlos. Entonces aquí tenemos los resultados de estos, del aforo que realizamos en campo. En la columna siguiente, sencillamente lo que hicimos, miren, es la oferta de forraje verde en gramos por hectárea, pero por pastoreo o por periodo, ¿cierto? Entonces, sencillamente lo que hicimos fue tomar el valor de nuestro aforo y multiplicarlo por 10.000. ¿Ya? ¿Por qué por 10.000? Pues sencillamente porque una hectárea de tierra tiene 10.000 metros cuadrados. Entonces, aquí tenemos, para nuestro caso, vamos a trabajar con nuestro primer resultado de 500 gramos. Encontramos que hay 5 millones de gramos por hectárea por pastoreo de oferta de forraje verde. La idea no es trabajar con gramos, entonces sencillamente lo que hicimos en la columna siguiente fue convertir esos gramitos en kilogramos, o sea que dividimos por 1000 y encontramos finalmente kilogramos de forraje verde por hectárea por pastoreo. Entonces, para nuestro primer caso, cuando hicimos un aforo y encontramos 500 gramitos, decimos que tenemos 5.000 kilogramos o 5 toneladas de forraje verde en cada uno de los pastoreos que vayamos a realizar en nuestro predio. Consideramos entonces, para ponerle números concretos, vuelvo y repito, un número de pastoreos de 10 en el año, 8 en la época de invierno de lluvias, y 2 pastoreos en la época de seca, en la época de verano, ¿cierto? Para un total de 10. Entonces, si yo hago la multiplicación de la oferta por el número de pastoreos que voy a realizar durante el año, voy a tener finalmente una oferta de forraje verde en kilogramos por hectárea, por año de 50.000 kilos, es decir, algo así como 50 toneladas de forraje. Si consideramos la proporción que determinamos de materia seca y de humedad, donde establecimos previamente que la humedad estaba alrededor del 80% y la materia seca correspondía al 20%, pues entonces nos va a dar como resultado la última columnita de nuestra tabla, donde nos habla de la materia seca en kilogramos por hectárea por año. Entonces, para nuestro primer caso tenemos que la producción de materia seca en kilogramos por hectárea por año es de alrededor de 10.000 kilos, o sea, 10 toneladas. Estos datos corresponden, digamos, haciendo la revisión de literatura con información del doctor Raúl Botero Mayo, zootecnista, investigador, de varias universidades en nuestro país y en el exterior, donde nos habla y nos comenta el doctor Raúl que la oferta que tenemos a nivel de casi que no de Colombia, sino de Latinoamérica, en gramíneas nativas y mejoradas, es de alrededor de 10 toneladas. Y eso corresponde con el resultado, vuelvo y les digo, de encontrar 500 gramitos no más de oferta forrajera al momento de hacer el aforo. ¿Qué pasa con los valores siguientes? ¿Qué pasa cuando yo hago y determino
que en mi predio, en mi pradera, no me voy a quedar con lo que ya por años y años tenemos, y decido la introducción de una pradera mejorada, de la utilización de una braquiaria mejorada, de la utilización de los pánicos, voy a encontrar valores significativamente superiores, ¿cierto? Y entonces es donde ya voy a tener ofertas mayores, 750, 1000, 1200, 1500 y hasta 2000 gramos al momento de realizar el aforo bien hecho, ¿cierto? Y finalmente, entonces, esto me va a conducir al hacer el mismo análisis que ya hicimos, a que voy a tener ofertas entre 15 y 30 toneladas, entre 15 y 30 toneladas, entre 15 y 40 toneladas de materia seca por hectárea por año, ¿cierto? Siendo la salvedad de que ya se va a ver producciones mayores a 30, pues tiene que ser producciones donde la pradera sea manejada en condiciones ideales, óptimas, suelos de muy buena calidad, suelos con programas de fertilización, suelos con programas de riegos y drenajes. O sea, no es a cualquier precio, no. Estos últimos valores, 25, 30, 40 toneladas, son posibles de obtener solamente cuando implementamos unas muy buenas prácticas agrícolas para la producción de nuestros forrajes. Finalmente, entonces, aquí tenemos como continuidad de la tabla el hecho de demostrar cuál es nuestra oferta que vamos a tener para la época de invierno, que es alrededor de un 80% durante esos 8 meses, y la oferta que nos va a proporcionar la pradera durante los meses del verano, 4 meses para nuestro caso, que puede ser del 20, puede llegar a ser del 20, puede ser incluso menos, puede ser del 15 o del 10% nomás con respecto a toda la oferta que tenemos en el año. En fin, en conclusión, esta es una tabla que tiene una importancia muy significativa por esta última, por el resultado final que podemos obtener con la valorización que hacemos de nuestros aforos, de los aforos bien hechos. Y es finalmente esta, la determinación de la oferta de materia seca que podemos tener en nuestra pradera, porque esto finalmente es lo que nos va a permitir a nosotros hacer los cálculos de carga animal, de oferta forrajera y de cuántos animales en buenas condiciones soy capaz de manejar en mi predio. ¿Listo? Vamos a dejar por el día de hoy y nos queda pendiente solamente entonces el video de determinación de carga animal con base ya en estos datos previos de utilización de potreros, y de manejo de oferta forrajera.